Vámonos de lleno. Nuestro tema de hoy estamos en el curso bíblico de Mujer a Mujer y es algo bien precioso. Módulo 1, tema 1. Se titula El llamado de Dios a la mujer. Y la cita bíblica, Isaías 54. Así que después de anotar ahí el título, te voy a pedir que busques ahí en tu Biblia este hermosísimo pasaje, porque vamos a estar descubriendo en una revelación muy especial cómo Dios muestra el interés de su corazón de que la mujer, cada una, podamos entender que hay un llamado de parte de Dios, ¿verdad? No es un rol nada más, como los que tenemos que son buenos, pero este es un llamado independiente del rol que te esté tocando vivir. Este curso tiene la finalidad de compartir principios bíblicos para saber cómo ministrar de mujer a mujer, ¿sí? Hoy compartía con mi tía Tere y le platicaba algo del curso y me decía, ay, hija, qué hermoso que estés compartiendo eso. ¿Por qué? ¿Cuántas veces llega la gente y te empieza a abrir el corazón y uno no sabe ni qué decir? Y especialmente hablando de mujeres, ¿verdad? Y tenemos un lenguaje que Dios nos ha dado muy especial y una identificación muy, muy especial. Entonces, Dios habla en su palabra acerca de las distintas formas de cómo ministrar, ¿verdad? A la mujer para lograr tocar con su amor los corazones necesitados de él, ¿sí? Y aparte de la salvación por gracia, que es la base para todo esto, si no hay nuevo nacimiento, difícilmente podemos entender el llamado y seguir el llamado, ¿verdad? La salvación en Jesús por gracia es la base, pero también aprender a participar del camino de la santidad a la que Dios nos llama. Acuérdate que Él nos quiere apartados para Él. Y esto no habla de una santidad de que espera perfección, pero sí espera obediencia. Y esto es para llegar a la meta divina. ¿Sabes cuál es la meta divina? Ser como Jesús. Y esta es la parte más vital y más importante para que podamos reflejar al amado Salvador. Para esto, ha de haber un corazón dispuesto para continuar el trato de Dios en cada área de vida, ¿verdad? Porque primero es recibir de Dios para luego darlo, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo en el transcurso, a lo mejor algunas cosas vas a decir, yo todavía eso no lo tengo. Ah, pues es el tiempo de recibir para que después lo puedas compartir. En este curso veremos cómo hacerlo, cómo recibir de Dios para poder dar de Dios. Todo de acuerdo a su Santo Espíritu y a su palabra escrita, ¿sí? ¿Cómo saber qué es para ti este llamado? Esta es una pregunta, ¿verdad? Y tú la puedes hacer en lo personal. ¿Cómo saber qué es para mí este llamado? Es cuando su palabra conmueve tu interior, como la que vamos a ver a continuación, a comprensión y compasión por otras mujeres. Ahora, fíjate bien, ¿eh? No debe haber ya egoísmo, no debe haber envidia ni codicia hacia otras mujeres. Estamos hablando del tema de entre mujeres, ¿verdad? No debe haber rivalidad con ellas ni comparación. Tampoco debe haber esa crítica ni burla hacia la mujer en general, ¿sí? Yo en una ocasión les compartía que a mí Dios me enseñó desde al mirar a una mujer buscarle sus ojos, pero nunca verle su cuerpo ni para criticarlo ni para envidiarlo. Entonces yo no veo así que la mujer que si tiene curvas o no, si tiene sobrepeso o no, no. Yo miro sus ojos, ¿sí? Y es una manera de poder estar venciendo esa envidia y esa comparación, ¿verdad? Y entonces el Señor
ha cambiado el corazón natural que tiene todas estas cosas. Tiene egoísmo, tiene envidia, tiene codicia, rivalidad, comparación. Fíjate, como un ejemplo, ¿no? Cuando ministro mujeres que por alguna causa se separan, ¿no? Porque el marido eligió otra mujer. Y la primera cosa es compararse con esa mujer. Si está más fea, si está más bonita, si está más joven, si está más vieja, si está más gorda, y ¿por qué te comparas? O sea, eso es algo natural, ¿sí? Independientemente de cómo sea y quién sea, pero hay esa inclinación, eso es parte de la caída, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a vencer todo eso, porque el Señor quiere ir cambiando ese corazón natural y caído por uno nuevo en Él, ¿sí? Que va a tener una visión diferente, una percepción diferente, un sentir diferente. Y si se batalla y se sigue batallando con algo de esto, pero quieres vencerlo, entonces tienes que tener un corazón dispuesto para ello. Y no importa la edad, ¿no? Porque esto no se va con los años, que dijeras, no, ya superé esos traumas de adolescencia donde yo era envidiosa y era egoísta o codiciaba lo que tenían otras, ¿no? A veces se tienen los muchos años y se sigue teniendo esa inclinación porque nunca se ha confrontado, ¿no? Cuando quieres que otras mujeres reciban de las abundantes bendiciones de la gracia que tú y yo hemos recibido, estás en el lugar correcto. Somos bendecidas para bendecir, amadas, no para presumir, no para enorgullecernos, ¿no? Yo acostumbro publicar seguido ahí en Facebook y yo les digo mucho, en lugar de estar, ay, me siento orgullosa de mis hijos y de mi marido, en lugar mejor sea agradecida, porque realmente las cosas buenas que nos pasan no es por nuestra causa, ¿sí? Es por la gracia y la misericordia de Dios. Y luego descubrir lo que el Señor quiere para ellas, ¿sí? Por eso repito, bendecida para bendecir. Al comprender que la vida no solo se trata de ti, sino de Él, ¿sí? Es que se comprende que no tienes que ser el centro de todo, es Dios, el centro. Y si vives es para su gloria, no para la tuya, ¿sí? Entonces, ¿quieres ser útil en su reino? ¿Quieres vivir con sentido y significado? A mí me queda claro que Dios nos trajo para mucho más que solamente hacer comida, lavar trastos, ropa, limpiar casa, cuidar niños, trabajar, ganar dinero, o sea, complacer a otros. Yo creo que podemos hacer eso, pero nos trajo para más que eso. También es cuando has visto, esa es como una señal de madurez para mí, cuando has visto más allá de los defectos de otras y el espíritu te empieza a mostrar sus necesidades, ¿sí? Sus límites. Y esto es algo maravilloso porque las hijas de Dios, todas tenemos discernimiento espiritual. Yo espero que todas lo vayan descubriendo y desarrollando y cultivando más y más y más. Y es cuando ves más allá de una apariencia física que tantas veces nos estorba porque nos quedamos nada más con eso y empieza a mostrarte su necesidad, por ejemplo, un espíritu de rechazo, de abandono, de poca estima, de un dolor profundo no superado, un temor dominante. Eso es cuando tú ya estás empezando a ver esto, pero lo has pasado por alto y lo has ignorado, estás diciéndole a Dios, no me importa. Pero cuando tú estás recibiendo estas revelaciones es porque Dios te está preparando para que vayas a atender esas necesidades en el nombre de Jesús. Y muchas veces quieres ayudar, pero te falta la sabiduría, ¿sí? Te falta la comprensión, te falta el discernimiento precisamente, ¿no? Y yo pienso, ya tenemos que hacer algo, mis amadas, para parar ese tema del chisme,
de la crítica tan privativo en la vida de la mujer, donde a veces pensamos 2 veces ir a una reunión a tomar un café, porque tantas veces sabemos que al retirarnos, ahí nos van a descuartizar con la crítica, ¿no? Ya no nos crió Dios para eso, sino que podamos discernir más allá y a la par ayudar. Entonces, al ser testigos, porque Dios nos va a abrir los ojos, yo no sé, ahorita no digo que levanten la mano, pero me gustaría que todos levanten la mano y decirle a Dios, yo quiero saber cómo ayudar. A mí este tiempo de pandemia me ha bendecido mucho para quitar mis ojos de mí y ver por otras, mayormente mujeres, pero igual también a algunos maridos, algunos jóvenes, ¿verdad? Pero mayormente mujeres. Y entonces, cuando tú ves, porque el Espíritu te revela que hay dolor, que hay enfermedad, que hay dura prueba, que pasaron tragedia, que vivieron o viven abuso, que están en separación, en divorcio, en viudez, en pérdida, etcétera, ¿verdad? Y no sé si te ha pasado, ¿qué le digo? ¿Cómo me acerco? Y tantas veces queremos, así como lo que aprendió de memoria, te invito a la iglesia el domingo. No, no, espérame. No, no digo que sea malo que la invites, pero ir a la iglesia, y si ella no tiene un contexto de un culto cristiano, pues no va a entender lo que pasa allí. Pero qué mejor es ir en lo personal y dar un tiempo, ya sea telefónico, videollamada, un cafecito, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces hacer algo, ¿sí? Ayudar. Pero en el interior hay algo fuerte de tantas mujeres que atrae para hacer algo más que solo mirar. Porque el Espíritu Santo, yo me acuerdo, ¿no? Yo te lo he compartido en algunos espacios. A mí Dios me dijo, yo era muy crítico, yo aprendí eso de familia, ¿no? Ya los perdoné. Porque era como un tema familiar, está criticando a todos, ¿no? Y a mí Dios me dijo y me puso así sus manos, o criticas o disiernes, porque las dos cosas no caben. Y entonces lo dije, yo quiero discernimiento, y me dijo, renuncia a la crítica. Y yo me salí del equipo de las chismosas, de las criticonas, de las burlonas, de las que se comparan, de las que hablan mal de otras, de las que les barren con la mirada, ya, ya, nada de eso, ¿no? Porque entonces él me empieza a mostrar eso profundo que antes no veía porque me estorbaba si era más bonita que yo, más inteligente, más exitosa, y a mí eso me estorbaba. Entonces no podía ver más allá que lo aparente. Y entonces me empieza a mostrar su interior. Y a cada una nos va a ir mostrando, de acuerdo a los dones que te ha dado, pues diferentes cosas, ¿no? A mí en mi caso me muestra mucho cuando hay alguien con deseos de muerte, cuando hay un espíritu de tristeza dominante, cuando hay ese sentimiento de soledad, de abandono, ¿sí? Cuando hay ese dolor que taladra a veces por años. Entonces, son excelentes oportunidades para hablarles de aquel, el único que puede sanar, restaurar, liberar, ¿verdad? Y entonces es cuando no te quedas solamente mirando y empiezas a saber que Dios puede usarte, ¿sí? Y si llega a haber la duda, sin duda el enemigo la quiere sembrar para inhabilitarte, para poner temor y decir, no, pero tú no, hombre, si tú no sabes nada, tú eres torpe, tú no aprendes, todo se te olvida, te confundes, eres distraída y empieza a sacar los defectos. Y entonces yo he aprendido y le digo al enemigo, simple y sencillamente, no tengo nada que dialogar contigo. Y nada que digas es digno de escuchar, porque todo es mentira. Y cierro mis oídos. Y entonces he dejado de escuchar esa voz acusadora, ¿no? Entonces, en el siguiente pasaje bíblico que te mencioné, Isaías 54, vamos a ver del 1 al 8, es una confirmación de Dios a esto. Si te identificas con esta palabra y mueve tu ser a misericordia, es el Señor diciendo, yo te ayudo, no temas, ¿sí? Voy a dar lectura
a esta porción hermosa, que la tengo en la traducción Dios habla hoy, y fíjate lo que dice esta escritura. Y luego la vamos a desglosar. Así es que ahí donde tú puedes ir anotando algunas cosas. Da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos. Estalla en cantos de gozo, tú que nunca has dado a luz, porque el Señor dice, la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te vas a extender a derecha e izquierda. Tus descendientes conquistarán muchas naciones y poblarán las ciudades ahora desiertas. No tengas miedo, no quedarás en ridículo, no te insultarán ni tendrás de qué avergonzarte. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no te acordarás más de la deshonra de tu viudez, porque tu Creador te tomará por esposa. Su nombre es Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Dios Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Eras como una esposa joven abandonada y afligida, pero tu Dios te ha vuelto a llamar y te dice, por un corto instante te abandoné, pero con bondad inmensa te volveré a unir conmigo. En un arranque de enojo, por un momento me oculté de ti, pero con amor eterno te tuve compasión. Lo dice el Señor, tu Redentor. Fíjate qué hermosa escritura. Y yo debo decirte que este primer tema nace precisamente de mi llamamiento, ¿verdad? Yo no había leído, no había escuchado prédicas acerca de esto, sino que pero yo lo había leído de alguna forma al leer la Biblia, ¿no? Pero cuando me fue revelado, todavía recuerdo las palabras del Señor cuando empiezo a leerlo. Y yo en mi ignorancia, esto fue hace muchos años, ¿verdad? Pero en mi ignorancia, en mi limitación humana e intelectual. Cuando él me dice, tú, mujer estéril, que nunca has tenido hijos, entonces yo le corregí al Señor, ¿verdad? Y le dije, a ver, espera, ni soy estéril ni tengo hijos. Y entonces el Señor tan amoroso, tan paciente, tan tierno, me dijo, no estoy hablando de lo fisiológico, ¿sí? Estoy hablando de tu esterilidad espiritual, porque te has concentrado tan solo en tus hijos biológicos. Y claro, ese es un papel muy importante, pero yo quiero que tengas más hijos espirituales, porque hay muchos huérfanos espirituales. Y yo digo, ¿cuáles son esos? Los que nunca recibieron de parte de su mamá y de su papá también, ¿verdad? Una instrucción para conocerle, una oración que les bendijera, una palabra eterna que les guiara, un abrazo de consuelo, un abrazo de alivio a sus almas atormentadas, una oración de intercesión por su salvación, por arrepentimiento, para encontrarse con el amado Salvador. Y me abrió los ojos y dije, entonces es asunto espiritual. Sí. Y probablemente algunas de ustedes luego lleguen a preguntarse, Araceli tiene muchos seguidores. No, pero es que no busco seguidores, no, sino que tengo años invirtiendo mi vida, por eso quiero dejarte este legado, ¿sí? Porque yo ya estoy más cerca de partir que tú, que estás tan joven. Y yo quiero dejarte este legado, este llamamiento, mientras tengas vida, tengas salud, tengas fuerzas. Y Dios te da para atender tu casa, atender tu marido si lo tienes, tus hijos si los tienes, y a la par
cobijar a tantos huérfanos espirituales. En este caso, mujeres, ¿verdad? Huérfanas. He tenido el privilegio de abrazar a muchas mujeres que nunca su madre les dio un abrazo, ¿sí? Que nunca les dio un consejo acerca de su sexualidad, que nunca le comentaron a la mamá porque no había la confianza de que habían sido ultrajadas, ¿sí? Que nunca tuvieron la confianza para hablar lo que había en su corazón cuando estaban viviendo violencia matrimonial. Y no tenían ese tipo de cobertura espiritual, ¿sí? Y entonces, de ahí Dios te llama, mi hermano. No estás de casualidad en este curso. Yo agradezco tu aprecio, tu confianza, sabes de qué hablo, pero yo quiero lanzarte el desafío, ¿sí? Entonces vamos a reflexionar sobre este pasaje, porque no digo que porque me pasó a mí le va a pasar a todos, pero está en la Biblia y está hablando a toda mujer y es bien interesante, fíjate. Algo muy interesante en este mensaje profético de Isaías es que el Señor usa una analogía, que significa comparación, de su pueblo con una mujer, o sea, le está hablando como si fuese mujer. Todo el tiempo de este pasaje le habla como si fuese mujer. Le está hablando a Israel, sí, su nación, su pueblo adquirido, ¿verdad? Él lo formó definitivamente, ¿no? El profeta Oseas dice que lo atrajo con cuerdas de amor y lazos de ternura, ¿verdad? Entonces podemos ver que a Dios le pertenece esta nación, pero lo interesante es que da una descripción profunda de lo que es la mujer en su expresión femenina, ¿sí? Y es para nosotras hoy un llamado a escuchar su voz, ¿sí? Número 2. Si observas con atención, el Señor da varias características de la mujer en general, ¿sí? Habla de roles, si quieres ir haciendo alguna anotación está bien, ¿verdad? Más adelante te decía, te llega el material, pero esto nos ayuda porque tú lo escuchas, lo ves, lo escribes, te queda más grabado que si nada más lo escuchas, ¿no? Habla de sus virtudes, habla de sus vivencias, habla de los límites que tenemos la mujer, ¿verdad? Así como las diversas experiencias por las que las que pasamos, ¿verdad? Fíjate, empieza con una alegría especial que solamente puede venir de él y con cantos de júbilo, una mujer estéril. O sea, ¿quién puede cantar así, con gozo, alabanza al Señor, aun cuando es estéril? Esto solamente lo hace Dios, ¿sí? Y si no lo hace Dios, el enemigo ocupa esa limitante para traer amargura, para traer enojo, para traer frustración. Y de ahí que hay frasecitas por ahí que dice, esas mujeres que tienen hijos y los abortan o los dan en adopción o los regalan, ni debieran de haber sido madres. Ahí está hablando la amargura. Ahora, a mí me queda claro que el ser madre no es un mérito personal, no es un premio ni es un logro. Es un plan de Dios donde el soberano usa las vidas como instrumentos para tener hijos para su gloria. Los cuiden bien o no, los amen o no, les enseñen o no. Para eso aparece Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces encontramos que el llamado es para tener esa experiencia hermosa de gozo, ¿sí? De gozo a pesar de. Y yo no conozco la gran mayoría. Hay algunas que empiezo apenas a conocerlas, pero el gozo del Señor es interior, no es por circunstancias externas, ¿verdad? Y entonces podemos encontrar también que habla de la esterilidad, ¿sí? Y habla de la soltería también. Fíjate cómo va incluyendo, te digo, hace una descripción muy profunda de lo que es la mujer en sí. Habla del temor, de miedo. Y yo he ministrado un sinnúmero, yo ya perdí la cuenta de mujeres atadas con el miedo, el terror, la inseguridad, los celos, ¿sí?
el sentirse menos, ¿no? De ahí viene mucha esta situación de envidia y comparación, el temor al ridículo. Y si algo, las mujeres así como que traemos ese chip de que, ay, no, qué oso, ay, no, yo cómo voy a vestirme así, ay, no, yo cómo voy a hacer eso. Hay un temor al ridículo, ¿no? No estoy diciendo que seamos ridículas, pero eso está allí como que produce una inseguridad tremenda, ¿no? Al insulto, ¿sí? A la vergüenza de la juventud. Y yo creo que todas de alguna manera hemos pasado por estas cosas, ¿no? De alguna forma alguien en el caminar nos ha insultado, ¿sí? Y yo digo que el insulto, la ofensa, habla más del que la dice y que la dirige que la misma persona a la que va dirigida, ¿sí? Habla de lo que hay en su corazón. Pero tristemente muchas mujeres esos insultos los toman como si fueran su verdad y se van sintiendo como les van describiendo los insultos. La vergüenza de la juventud empieza, fíjate, algo bien interesante. No sé cuál fue tu experiencia cuando empezaron a crecer tus boobies, tus senos, ¿verdad? Pero una gran mayoría de mujeres, la primera cosa que experimenta, sobre todo cuando les crecen o muy rápido o mucho, les da pena, ¿sí? Esa es una de las primeras, hay otras, ¿no? Pero es una de las primeras vergüenzas. Y entonces son mujeres que, yo he conocido mujeres que hasta se vendan las boobies con una venda gruesa para que no se les note, no usan ropa muy holgada, ¿sí? Porque les da pena, sobre todo cuando están en el crecimiento, ahí terminando primaria, empezando secundaria, y que los chicos empiezan a ver ese evento y andan ahí de mirones, ¿verdad? Y muchos de ellos a intentar tocarlos. Entonces, esa es una vergüenza de la juventud, pero la otra es cuando se vive mucho el acoso o se vive sexual o las caricias. Las caricias en el tiempo de la adolescencia, de la juventud, fuera del marco matrimonial, producen vergüenza, pero también producen placer. Entonces, pasa algo bien interesante, no sé si lo llegaste a vivir. La mujer que tiene esas caricias que le llamo pecaminosas, porque así le llama Dios, la lujuria, la lascivia, ¿no? Son satisfactores de la carne. Cuando son novios, por decir algo, y se viven esas caricias, está como entre dos aguas, ¿no? Porque por un lado sabe que está mal y le da pena, le da vergüenza, por eso lo hace a escondidas, pero por otro lado produce placer, ¿sí? La cosa curiosa que me ha tocado ministrar a muchas mujeres, que cuando eran novias les gustaba que les agarraran las boobs, por ejemplo, ¿no? Pero cuando ya se casan, ya no quieren. Y yo no sé si tú sabes esto, pero al hombre es algo que le atrae mucho en el cuerpo de una mujer, de su esposa, aunque las tenga chiquitas, chicharitos, grandotes, sandías, ¿verdad? Que esté gordita, que esté flaquito, es algo que le atrae, ¿no? Entonces ya no quiere que se los hagan. Fíjate qué cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Digo, vergüenza debió haber sido que no les tocara cuando estaban en la adolescencia, ¿verdad? Y luego no solamente con uno, ¿no? El novio, el clásico de los años, no, a veces son varios. Y entonces viene el enemigo, toma esos eventos y empieza a culpar y empieza a condenar. Por eso hay una vergüenza luego hasta para acercarse a Dios, ¿sí? También vemos aquí en esta descripción que hay límites humanos. Por ejemplo, uno de ellos, la estrechez económica, ¿sí? Y podemos ver la falta de visión espiritual, ¿sí? Entonces vemos que muchas mujeres, como su objetivo cuando son niñas, se quieren casar y ya se ven de blanco desde que son niñas, ¿no? Que salen con su vestido blanco. Pero se casa, a veces no se casan, a veces no de blanco, a veces no hubo esa boda. Sin embargo, la visión se acorta porque como era el sueño de mi vida es casarme y se casa, pues ya se acabaron los sueños de vida. Falta la visión. Y yo quiero invitarte para que tú tomes la visión de Dios, porque la vida no se concluye ni con un matrimonio, ni con tener hijos, ni con sacarlos de la casa, ¿verdad? Ahí no termina la vida, ni tampoco con una jubilación. Eh, Ahí es donde Dios quiere, no importa la edad que tengas,
no importa tu situación cultural, económica, social. Él quiere usarte. Y todo aquello que te ha venido enseñando y lo que te va a seguir enseñando para que puedas tú disfrutar de lo que Él tiene para tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú vives esa estrechez económica, pues puede ser varias cosas. Una de ellas, que no seas una buena administradora, que seas muy derrochador, que compres más, que gastes más de lo que recibes. Sí, esa es una, ¿no? La otra, de la falta de la visión espiritual, es que se vive con el pensamiento humano de nada más agradar al marido y agradar a los hijos, ¿no? Y no es que andes agradando a todo el mundo, no, no, pero a veces hasta ese agradarles tiene que tener como un termómetro, porque tu vida no es exclusiva nada más para servirlos. Tu vida es para que Dios te use, para que extiendas. Ahorita vamos a ver, esto es bien precioso, ¿no? Cómo el Señor da la instrucción, un poquito más adelante nos dice cómo la instrucción que debemos seguir cada una de nosotras, ¿no? Entonces, la inseguridad personal, que otra vez volvemos, los celos, la timidez, las fobias, la inseguridad, la intranquilidad, la impaciencia, la angustia, la desesperación, todo eso es miedo, ¿no? Y luego esa falta de paz por no tener hijos. Y mira, te lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Porque tengo hijas espirituales que por alguna situación tuvieron un hijo. Y aunque le intentaron, no hubo más, ¿verdad? Tengo otras que no han tenido. Y tú no tienes una idea cuánto yo he orado al Padre por esta bendición y no entiendo del todo por qué no ha llegado. Pero aquí el punto es de que no les robe la paz, no les robe la estima, no les robe la valoración correcta, porque por tener hijos no vales más y por no tenerlos no vales menos. A los ojos de Dios le costaste el mismo precio por tu salvación, independientemente del estado civil, ¿no? Y por otro lado, también habla de la preocupación por los hijos. Fíjate, empieza diciendo acerca de la mujer estéril, que no ha tenido hijos, y luego también dice, yo enseñaré a tus hijos. ¿Sí? Y es algo tan maravilloso. Son promesas para ti hoy, porque fallamos tantas veces en darles una enseñanza espiritual. Hemos venido arrastrando la idea de la religiosidad, la costumbre religiosa, los hábitos, el creer. Muchos dicen, ¿verdad? Todos en mi casa servimos al Señor y ni siquiera les has preguntado si lo quieren servir. Porque servir a Dios no es ir a la iglesia, una actividad. Servir a Dios es donde esté, sean instrumentos de Dios en sus manos, pero no hay la convicción en todos, ¿no? Entonces, el Señor garantiza que cuando tú vas poniendo en orden todas estas cosas, Él se encarga de enseñar a tus hijos. Y yo me asombro, ¿no? Cuando escucho el testimonio de Josué, mi hijo mayor, cómo Dios le habla, cómo Dios le inspira, cómo Dios le abre camino. Y con Basti, que la mayoría de ustedes la conocen, ni se diga, ¿no? En medio de situaciones difíciles, si algo yo admiro de esa mujercita, es que ella le cree a su padre por encima de todos los padecimientos que pueda tener. ¿Y qué es eso? Que Dios se encargó de cumplir la promesa de enseñarlos. ¿Y qué te puedo decir, Luciel, en vida? Él le creyó al Señor incondicionalmente hasta el último día de su vida. ¿Sí? Entonces yo te puedo decir que Dios cumple estas promesas, ¿no? Y que si has sembrado en el corazón de tus hijos la palabra de Dios va a dar fruto. No, no religión, ¿eh? No idas al templo, no actividades mil, no, no, no. Que siembres la palabra del Señor en sus corazones. Número 3, cuando dice que te alegres por ser estéril, es que promete hacer algo con esta condición, que es algo espiritual más que física. Cuando dice que extiendas las estacas de tu tienda, ahora yo quiero que tengas en tu mente
las viviendas de aquel tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor escribe esto, bueno, pues muchísima gente vivía como en tipo tiendas de campaña. Entonces, cuando la pareja se casaba, tenía una tienda chiquita, pero conforme iba creciendo la familia, le iban agregando toldo y estacas y cuerdas, por eso usa estos términos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la representación espiritual que tiene para nuestra vida, porque dice que te extiendas, que entonces tus estacas de tu tienda, yo lo entendí así, ¿verdad? Quiero que lo entiendas bien. No me concentro tan solo, disculpa, no me concentro tan solo en que mi familia y yo estemos bien y lo demás que el mundo ruede. No, claro, es prioridad después de Dios, pero yo tengo que extender mis estacas y parte de mi tiempo dedicarlo para escuchar corazones, para consolar corazones, para instruir corazones. Yo tengo años haciendo esto. Créeme que sí se puede, porque Dios te da la habilidad de organizarte, ¿no? De una manera muy hermosa. Entonces, dice, extiende las estacas porque van a venir muchos bajo ese toldo, ¿verdad? Y luego dice, no te conformes nada más con los hijos naturales que llegas a tener o no, sino con todos los hijos espirituales que vas a tener, ¿sí? Y entonces es aprender a tener hijas que duele, no en el sentido de darlas a luz vaginalmente, sino darlas a luz con el corazón. Y entonces lloras con ellas, sufres con ellas, pero también te gozas con ellas y alabas al Señor con ellas, ¿sí? Yo he tenido la experiencia hermosa de tener a alguien que se estaba muriendo en mis brazos porque tomó una sobredosis de pastillas para quitarse la vida tontamente por el marido que andaba mal. Y Dios me dio la bendición de orar y clamar y reclamar en el nombre de Jesús esa vida. Y ella volvió a la vida y vive para contar. Entonces, y me dolió verla morir porque yo la vi morir, pero me gocé de verla vivir. Le volvió, era muy blanca, ella le volvió la sangre a su rostro, lo rojo a sus labios, estaba ya sin respirar, ¿verdad? Entonces, es, es que te vayas más allá de conformarte tan solo con lo físico, lo biológico, que hay que agradecerlo, sin duda alguna, ¿no? Y entonces hay que aprender a tener esas hijas a las cuales hay que amar, hay que guiar, hay que enseñar, hay que escuchar, etcétera. Sobre todo cuando ahorita te estás dando cuenta que ha habido mucha esterilidad espiritual, mucha pasividad, mucho conformismo, mucha poquedad, porque bueno, pues ya un hijo, dos, tres, cuatro, los que hayan sido, ¿verdad? Ya salieron, ya bye. Ahora sí, ya a vivir la vida plenamente. No, espérame. Dios te está llamando a tener esa maternidad espiritual para tantos huérfanos espirituales, a los que puedas dirigir, inspirar, orar, bendecir, ayudar, ¿no? Que nadie les ha enseñado a conocer a Dios y a amarlo. ¿Y sabes por qué no lo ama? Porque no lo conocen. Porque lo que conocen es un brochazo religioso nada más. Y esto hablo no solamente del catolicismo, sino también de la iglesia cristiana, ¿sí? De ahí que nace mucho ese famoso proverbio, no instruye al niño en su carrera y cuando sea grande no se apartará de él. Y lo usa como algo religioso, no, pero él no está hablando ni de iglesia, no está hablando de Jesús y no está hablando de llevarlos al templo. Está hablando de que cada día ese padre, esa madre, le va a dar principios y valores eternos, ¿sí? Si se los siembra cada día cuando sea viejo, no se le van a olvidar. Pero eso en el término de toda la vida, no nada más el aspecto religioso, ¿no? Y entonces tienes el privilegio, ¿sí? De ser bendición a alguien que nunca ha sido bendecido, que nunca, me acuerdo una ocasión, ahí en 24/7 llegaron dos jovencitas, ¿no? Y entonces una de los jóvenes que se pasó a saludar, me dijo, pastora, ¿puede orar por ella? Y entonces yo le dije, ¿me permiten orar? Y una de ellas me dijo, ¿qué es eso? Fíjate, una chica como de 18 años no sabía lo que era eso.
Y ya le expliqué poquito. Y me dijo, así sí quiero. No sabía, porque la gran mayoría lo que sabe es el rezo, nada más. Y uno está de crítico, ay, nada más están repite y repite. Pues enséñales. Yo te desafío a que les enseñes, como Jesús enseñaba a sus discípulos cómo orar, ¿no? Y entonces, si está siendo atraída hasta donde vamos ahorita, ¿sí? Vamos a entrar al cuarto punto. Si hasta ahorita está siendo atraída, pues dices, yo quiero de esto, yo quiero más. Yo quiero que el Señor use mi vida en esa dimensión tan preciosa. Entonces, es la confirmación del llamado. Número 4. También fíjate que habla a la mujer que pasó o está pasando por algún tipo de abandono, ¿sí? Quizá desde ese papá biológico que murió o que se separó voluntariamente, ese amor romántico de la juventud que no cumplió promesa, o ese esposo tan amado que fue infiel. Y entonces está pasando la experiencia difícil de esto, del abandono, y sigue viviendo la factura, ¿no? Y deja ya ese del deseo de la maternidad no cumplida, ¿no? Que es algo, y luego un consejo, mis amadas, a todas, eviten preguntas incómodas, ¿sí? Pregunta incómoda. Cuando en la iglesia está como digo yo, una soltera en edad de merecer y no le llega el merecimiento, ¿verdad? Y le estamos preguntando, ¿y tú para cuándo te casas? Y yo digo, ¿y para qué preguntas si tú no estás viendo ni a alguien ahí en perspectiva, ¿verdad? La otra, que recién se casaron y pasa el tiempo y no se ve que tengan hijos y ahí vas, ¿no? La pregunta imprudente, ¿y para cuándo los babies? Por favor, por favor, ten compasión, ten misericordia. Y yo como consejera acostumbro que no pregunto si no me dan pie para platicarme acerca de él. Pero eso es bien tremendo, ¿no? Por otro lado, la responsabilidad de los hijos. Vamos a encontrar a muchas. Es lindo tener hijos, pero es complicado, mi amado. A mí no me vas a decir que es fácil, porque ¿sabes qué? Tuvimos pecadorcitos, ¿sí? Yo les llamo así porque nacen chiquitos, pero vemos inclinados a lo malo, inclinados a la desobediencia, a la rebelión, a la incredulidad, o sea, se sufre también con los hijos, ¿no? Y también requerimos de sabiduría para poder, tengo un tema muy precioso, precisamente cómo ir enseñando estas cosas, ¿no? Y también podemos ver la ausencia en este caso, de ese padre o ese padre presente ausente que no cumple su papel, pues igual y está, pero no está comprometido. Y entonces el Señor te va a respaldar al decirte, mira, tú agranda, extiende, alarga y clava. Y todas estas son acciones prácticas, hablando de la construcción de un lugar más amplio donde puedas tú vivir en un sentido espiritual, no que se vengan a vivir todos contigo, ¿no? Yo si tuviera que dar domingo a todas mis hijas espirituales, no, pues estuviera en la bancarrota, imagínate, ¿no? O sea, no podría darles ni siquiera 10 pesos de domingo a cada una, ¿no? Pero entonces cuando dice el Señor grande, está hablando de visión, extiende, ya empieza a creerle. Cuando yo empecé a creerle a Dios, empezó a venir, ¿no? Esa oportunidad de que nos encontrábamos, las invitaba a mi casa, me empezaban a hablar de tantas cosas que nunca le dijeron a la mamá, que nunca se atrevieron a expresarla y traían eso atravesado en el corazón, ahí en lo profundo de su ser, esa vergüenza, esa humillación, ese insulto, etcétera, ¿no? Y entonces cuando dice alarga y clava, quiere decir que esté esto firme, que no sea que ande allí el toldo volando porque viene el viento fuerte, no, no, que esté bien agarrado, ¿sí? Y entonces son acciones prácticas para realizar que tú y yo tenemos que hacer. Y quiere decir que es una participación activa, no pasiva, no nada más, ay, voy a orar por tal y luego hasta se te olvida. No, no,
Hay que involucrarnos para verdaderamente ser parte activa espiritual de la vida de esos huérfanas espirituales, ¿no? Y entonces poderles ayudar a salir de esa condición de abandono, porque muchas cuando son abandonadas creen que eso es lo que se merecieron, porque se sienten tan poca cosa, se sienten tan ninguna estima, ¿sí? Yo he escuchado a mujeres decirme, de la lista de prioridades, ni estoy en ella. Fíjate nada más. Y yo muchas veces les llego a decir, ¿por qué no te amas? ¿Por qué no te amas? Porque todo amor, todo para los demás, todo para otros. Y para ti, cuando Jesús nos enseña que amemos al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y entonces está diciendo que tenemos que participar para creer y obedecer al Señor. Y luego viene la promesa. Fíjate qué hermosa promesa dice, te extenderás a tu derecha e izquierda. Y esto habla de ministerio, de alcance, de proclamación, de hacer discípulos, mi amado. Porque te voy a decir algo, ¿sí? Si algo ha fallado la iglesia, es en hacer discípulos. Yo no sé por qué toda la gente invita a sus amigos o familiares al culto, pero no se atreve a hacerlos sus discípulos, sin que tengan que ir de inmediato a un culto, sino empezar a enseñarles desde cómo abrir la Biblia, cómo hablar con Dios, recomendarles, ahora que tenemos esa diversidad impresionante en YouTube de cantos de alabanza, de adoración, y empezar a que cambien su música, que nada más cortaba las venas para quererse morir. Ahora, esa música que a mí me ayuda mucho y se los he compartido, mi actividad cotidiana acompañarla de canciones que exalten el carácter de Dios, porque me conecta, ¿no? Como dice Pedro, que cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, nos hacemos partícipes de su naturaleza divina. Bueno, cuando yo ando haciendo mis quehaceres de cada día y escucho quién es Dios, yo me hago partícipe de su naturaleza y recibo la fortaleza, el aliento, la sabiduría y el gozo para hacerlo todo como para Él, ¿no? Entonces está hablando de un ministerio de alcance. Amadas, ya el tiempo está cerca, Jesús regresa y luego lo andamos publicando, sí, pero ¿qué estás haciendo? Para que todos aquellos que no han escuchado del amado Salvador puedan escucharlo a través de tus labios, ¿no? Entonces, es forma de participar en su reino para beneficio de esos hijos que, si bien lo diste a luz, nacieron con el propósito de dar gloria al Señor. Entonces, aquí se incluyen tanto los biológicos, porque también son nuestra herencia, ¿no? Y podemos también tener ese tipo de ministración. Fíjate qué hermoso que Dios te use para ministrar empezando en tu casa, ¿no? Con las hijas, con las primas, con las cuñadas, con la suegra, con las vecinas, con las amigas, con las compañeras de trabajo, de escuela. Oye, qué maravilloso hacer que el varón haga su parte también con otros varones, pero porque en el caso nuestro, cuando Dios nos llama a ministrar de manera especial a la mujer, ¿por qué? Porque no se va a malentender esa búsqueda, pero si tú empiezas a querer ganar hombres, te van a malinterpretar, ¿verdad? Y entonces es cuando los principios eternos están en tu vida para también compartirlos con otros. Yo no sé tú si esta noche Dios te llamara a su presencia, tu seguridad de abrir tus ojos en la presencia de Dios, ¿sí? Si es al 100% bendita eres, hermosa. Pero ¿cuántas personas que se van a acostar esta noche y no despiertan, no se van a encontrar, no van a descansar en paz, ¿no? Es un cliché, ni tampoco se van a encontrar con Dios? ¿Sabes por qué? Porque no hubo quien les hablara del Señor y el único Salvador. Número 6. Ahora el Señor, en esta porción de la palabra, da mandatos divinos. Son mandatos, no son sugerencias. Dice, no tengas miedo. Y esto para toda aquella que batalla con los elementos de miedo, de temor, tiene que decidirse a creerle al Señor. ¿Y qué parte del no tengas miedo no es clara, no? Quiere decir que va a tratar en serio con esa expresión que es muy humana, pero limitante y engañosa. Es todo ese sentir mentiroso que el enemigo del alma ha sembrado en el corazón y mente por años. Ay, no, pero no, no, es que
No, la hermana fulana, la hermana sultana, la pastora, de aquí, de allá. No, no, es que ellas son mujeres extraordinarias. No, no. Yo creo en un Dios extraordinario que usa gente común que quiere dejarse usar. Para mí no hay ni grandes siervos ni hombres extraordinarios. Es gente común, ¿no? Que le creyó a Dios, igual tú, igual yo. El miedo, mis amadas, es un lazo castigador, dice esto el apóstol Juan, y literalmente acaba con el sistema nervioso. Y también es un paralizador porque no te deja avanzar, crecer en fe. Porque esa fe puede ser una fe pasiva porque no madura, no crece y no hay fruto. No nada más es tener fe, sino es ir madurando en esa fe, creciendo en esa fe y dando fruto. Quizá para algunas de ustedes, aquí hay que detenerse más tiempo porque han estado más tiempo prolongado atadas al temor de miedo, ¿sí? Y entonces van a requerir un trato más profundo, más detenido, más serio, porque el Señor dice en su palabra, no les he dado un espíritu de temor, pero sí les he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que tenemos que creer, ¿no? Luego el Señor menciona en este mismo pasaje actitudes comunes en la vida de la mujer que tienen que ser erradicadas, ¿no? Como ese miedo al ridículo, miedo al insulto y la vergüenza que luego viene el enemigo a recordar ciertos actos que no hemos llevado al trono de la gracia. Cualquier acto en este momento es preciso. Si te llega un recuerdo de algún pecado de tu juventud que no has llevado a la cruz de Jesucristo, ahorita es el mejor momento para decir, y confieso ese pecado, en mi ignorancia, en mi rebelión, en mi incredulidad, lo que haya sido, entrégalo para que no esté el enemigo tratando de ganar venganza, ¿sí? Estas cosas mencionadas son resultado también de la caída y entonces son parte del temor de miedo. Y si se vive con esto, este temor constante, es muy difícil crecer en fe y en confianza en Dios. Y entonces en lugar de dar un buen testimonio, pues vamos a dar lástima, ¿no? Porque la gente no va a querer escuchar del Dios en el que hemos puesto nuestra confianza porque seguimos presa del miedo, del terror. La importancia de perdonar a quienes lanzaron esas acciones para destruir, ¿no? Le mencionábamos el insulto, la ofensa, el abuso, el abandono, el ridículo, la vergüenza. Es importante perdonar. ¿Cuántas veces Jesús habla de 70 veces 7 y tú lo has escuchado? Y en algunos casos nos puede llevar un buen tiempo perdonando estas acciones y pidiéndole perdón al Señor también en lo que hemos fallado en esta situación. Otra promesa que hace el Señor en esta escritura es de olvidar la vergüenza de la juventud. Y para mí no es así como que no pasó, niegues que sucedió, no, no, no. Está diciendo que tiene que haber un trato perdonador, sanador y restaurador de Él con cada una, ¿sí? Para que de esa manera vas a recordar esas acciones feas, pero ya no van a doler porque el Señor ha puesto sangre que limpia de toda maldad. El Señor te ha librado de culpa, te ha librado de condenación. Ahora, si se sigue batallando con culpa y con condenación, puede ser que no ha habido un arrepentimiento sincero y una confesión sincera y un abandono determinante, ¿sí? Entonces podemos ver que ante las vivencias equivocadas de esa etapa de vida, que puede ser adolescencia, primera juventud, juventud adulto, joven, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay que reconocer que fuimos ignorantes, fuimos rebeldes, participamos de lo prohibido por Dios, aún sabiéndolo o no, y entonces Él quiere tratar a fondo todo esto. Como también el tema de la viudez, ¿te fijas? Habla de la soltera, habla de la casada, perdón, habla de la madre, habla de la que no tiene hijos, habla de la viuda, ¿sí? Y que tantas veces el enfrentar viudez es tan inesperado y tan incomprendido, ¿sí? Y no importa la edad que se tenga, ¿no? A cualquier edad pega duro, ¿sí? Pero no todas las viudas
quedan protegidas económicamente, quedan protegidas socialmente. Y por eso en la palabra, si te fijas, un ministerio de la iglesia en los primeros tiempos era ver por las viudas que no tienen ese apoyo, ¿no? Entonces, podemos ir, o no necesitas pasar por viudez para entenderlas. Simple y sencillamente, aquí el Espíritu Santo te pone no una empatía, sino te pone una revelación que cómo hablarles, cómo comprenderlas, cómo ayudarlas, cómo llorar juntas y cómo agradecer también. Entonces habla el tema de la viudez y todas aquellas que están ahorita conectadas y que de alguna manera pasaron por este evento, y no es que mates al ex, ¿verdad? Porque no estamos hablando de ese tipo de viudez, o hacer como que se murió, tampoco, sino que literalmente partió, ¿verdad? De esta vida. ¿Y cuántas de estas mujeres han quedado, ¿verdad? En carencia, en dolor, en incomprensión, y no hemos sabido muchas veces ni qué decirles, ni cómo ayudar. Bueno, este es un llamamiento también para esto, ¿no? Número 7. El Creador te tomará por esposa. Para mí esto, y fíjate que en ese tiempo me empezó a abrir mi entendimiento espiritual. Entonces yo digo, bueno, espera, ya tengo esposo. Entonces él me dio una frase que la sigo conservando hasta la fecha. Y me dijo así, literal, de Adolfo, recibe lo que él te pueda dar, ¿m? Y agradece. Pero de mí, espera todo lo que tú necesites. ¡Ay, qué maravilloso! Y esta revelación ha fortalecido mucho mi vida. ¿Por qué? No siempre él podía darme o quería. Tú sabes lo que es esto, ¿verdad? Pues son seres humanos. Pero Dios sabía lo que yo necesitaba. Y hasta la fecha. Entonces, lo que pueda dar está bien. Y no hablo de dinero solo, no. Hablo de atención, hablo de cuidado, hablo de detalles, tantas cosas. Que a veces uno quiere así como la perfección y anda viendo al vecino, que sí lo hace con la vecina, ¿verdad? Y andamos ahí de envidiosas, ¿no? Entonces, cuando Dios te dice, el Creador te tomará por esposa, ¿qué está? Estamos hablando de lo espiritual, ¿eh? ¿Qué mayor privilegio te puede dar el Señor que tenerte como alguien que vas a tener un esposo fiel al 100% siempre a tu lado? Este es un evento espiritual en el que el Señor se compromete a serte fiel más que nadie en tu vida. No es un evento civil, es una relación muy especial. Y es el mismo Dios que también te ha dicho, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo me hago cargo de ti. ¿Sí? Entonces, fíjate el papel que juega Dios tan hermoso, ¿no? Cuando tú tienes una experiencia de tener a Dios como padre, te ayuda a procesar cuando papá, mamá parten. Y deja uno de decir, si tú estuvieras, si tú vivieras, si tú me abrazaras, si me hace falta tu consejo. Hay que aceptar una realidad, no es tan, pero hay uno mayor, muy mayor, en grado superlativo, que dice, yo estoy, yo me hago cargo. Y me gusta tanto lo que dice el salmista en el Salmo 92, aunque peinen canas, yo los llevaré en mis brazos. ¡Ay, qué maravilloso! Entonces, fíjate, tener al creador como ese esposo que se preocupa y que sabe de todas tus necesidades como esposa, ¿verdad? El mismo que te dice, yo me hago cargo, aunque papá y mamá no estén, y el mismo que dice que te va a dar lo que necesitas, no lo que quieras, sino lo que necesites. Para que al recibir con gratitud lo que otros te pueden dar, haya contentamiento en tu corazón, no exigencia, no frustración, porque Dios sabe tus verdaderas necesidades, ¿sí? Número 8. Un título del Señor que menciona en esta porción es Todopoderoso. Significa que todo lo puede, está muy claro, ¿verdad? Pero no significa que va a hacer todo lo que tú quieres, ¿sí? Una cosa es que Él pueda hacer. No hay nada imposible para Él,
pero no necesariamente lo que tú quieres que haga, por favor. No te frustres cuando tú es que yo sabía, yo quería, yo creía que Dios lo iba a hacer y no lo hizo. Bueno, no es porque no pudo, es porque no quiso o porque su plan es otro, ¿sí? Entonces, ¿tiene Dios el poder suficiente para ayudar en cualquier situación? ¿Sí? Y lo mismo puede ser sustento, consuelo, provisión, alivio, toque sanador, toque liberador, lo que necesita cada una de sus hijas, ¿sí? Algo más, con estas revelaciones nos hace aprender a confiar plenamente en Él, porque su carácter describe sus acciones a favor de sus hijos. O sea, cada vez que ves un título, es una acción divina a favor de los suyos. Número 8. El Señor hace remembranza de esa joven abandonada y afligida de cualquier forma, ¿verdad? Puede ser motivo de su abandono y aflicción cualquier relación rota. Y Él dice que vuelve a llamar. ¿Por qué dice que vuelve a llamar? Porque ya lo había hecho antes, porque ya le había advertido de esa relación, porque ya le había enseñado la importancia de la obediencia y la fidelidad, de la pureza de su cuerpo, porque ya le había dicho, le había abierto los ojos que estaba en peligro, que corría un riesgo, y entonces no hubo caso. Pero si alguien es insistente en amar y de muchas oportunidades, es nuestro amado Dios. Y entonces, si al principio hubo oídos sordos a su voz, ¿sí? Yo quiero invitarte ahorita que tomes un tiempito para reflexionar ese tiempo especial en que Dios estaba llamando a tu interior y no hiciste caso. En esa decisión importante de vida, esa advertencia oportuna, esa instrucción necesaria, y no prestaste la atención debida. Toma un momento. Esto es bien importante. Repito la instrucción. Toma un tiempo para reflexionar ese tiempo especial en el que Dios te estaba llamando. Tú no acababas de comprender por qué esa voz interior, ¿verdad? Y te decía, no lo hagas, no digas sí, no vayas, no cedas, no creas, no te comprometas, ¿sí? Pero no hiciste caso. Y era una decisión importante porque iba a afectar tu vida de alguna manera, ¿no? Ya estaba dando una advertencia oportuna porque él conocía el corazón de la otra persona o de las otras personas. Quería darte una instrucción que necesitabas porque eras ignorante y no conocías ese corazón de Dios, pero no prestaste atención. Y a veces nos disculpamos diciendo, bueno, es que yo no conocía a Dios. ¿Sabes por qué no lo conocías? Por rebelde, por incrédula. A mí me queda claro que Dios te andaba buscando desde el vientre de tu madre. Y si te dejó nacer, te dejó vivir, te dejó crecer, es porque quería que fueras para su vida, que te tardaste en responder, tardaste en entender el mensaje de salvación, entonces significa, ¿sí? El Señor te está diciendo aquí, me están corrigiendo que es el Salmo 94, gracias, acerca de que el Señor se hace cargo de nosotros cuando peinemos canas. Y entonces podemos hacer una reflexión ahorita y decirle, Padre, perdona, y confesar pecado de rebelión, pecado de incredulidad, ¿sí? Porque no prestamos atención y luego estamos viviendo la factura, ¿no? Hay que llevar todo esto al trono de la gracia. Ahora, esto es con la idea de prepararte completamente para que el Señor te use con poder y autoridad, porque luego vas a ver una mujer que está tomando una pésima decisión y tú le vas a querer corregir y no vas a tener respaldo de Dios porque tú no reconociste que fuiste rebelde a la voz de Dios. Ay, no conocí a Dios, entonces ahorita decirle, Señor, perdóname, porque si no te conocí, fue porque fui rebelde, porque fui incrédula, porque fui orgullosa.
Quizá mi corazón estaba herido, mi corazón estaba endurecido, fui insensible. Confiésaselo al Señor, porque Él te ama con amor eterno. O sea que no te ama porque tú naciste, Él ya te amaba. Dice el profeta Isaías que mencionó tu nombre aún antes de que nacieras. Fíjate. Entonces, cuando no se tratan estos temas, ahora esto es base para que tú lo puedas compartir con otro. Cuando tú has llevado eso al trono de la gracia y Dios te perdona, te limpia, te libera, te restaura, ahora tú tienes poder y autoridad para enseñar a otra mujer que está tomando una mala decisión o que la tomó y está viviendo la consecuencia. ¿Sí? Si no lo hacemos, se pueden llegar a muchos años y sentir todavía esos sentimientos de abandono y de aflicción, como si fuésemos bien jovencitas. Y número 10, ¿Dios abandona? Es pregunta. De acuerdo a este pasaje, yo te tengo que contestar, sí. Y lo dice, ¿verdad? Dice, pero por un instante. Ahora, ¿por qué lo hace Dios? Ahí te contesto. ¿Dios se enoja? Sí, y tiene todo el derecho, porque Él es santo, santo, santo. El domingo cantábamos en 24/7 puros cantos que hablaban de la santidad. Y créeme que mucha gente no participa porque no acaba de comprender la santidad de Dios. No le ha sido revelada porque hay estorbo en su corazón, ¿verdad? ¿Por qué Dios abandona instantáneamente? ¿Por qué se enoja? Porque no soporta el pecado de desobediencia, el pecado de rebelión, el pecado de orgullo, el pecado de incredulidad, que son tan comunes en nuestra juventud. Y no solamente de la juventud, a veces nos siguen allí acompañando cuando vamos creciendo y madurando. ¿Dios se oculta? Sí, de acuerdo a esta palabra. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Pero Él lo decide así cuando ve que no hay una intención de buscarle para conocerle, para amarle, adorarle y servirle. Y es ahí cuando dice el profeta que los cielos parecen como de bronce, ¿verdad? Como si oráramos y no pasa nada. Pero no permanece así por mucho tiempo, porque si bien Dios se enoja, dice que su enojo dura un instante, pero su misericordia dura toda la vida. Fíjate qué hermoso. Él sabe que necesitamos este tipo de trato y en este caso el pueblo y nosotras mujeres necesitamos reconocer que si en momento nos sentimos que nos abandonó, sí, fue por un instante, pero a causa de la rebelión de nuestro corazón. Si se enojó con nosotros a causa de nuestro pecado, deliberadamente, quizá andábamos escondiéndonos de todo y lo logramos, de todos, pero él miraba, ¿sí? Y estaba indignado porque no nos creó para prostitución, no nos creó para maldad, no nos creó para vivir en engaño, en humillación, en poquedad, ¿sí? Yo no estoy hablando de rica, sana y provista, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que no nos creó para esa forma de pecado, ¿no? Y Él sabe realmente que necesitamos esa gracia divina, ¿no? Y entonces es cuando mira ese corazón dispuesto a hacer su voluntad y da más promesas como la que aquí se describe. Fíjate, ahí en el verso 8 dice, con amor eterno te tuve compasión. Es ese amor divino demostrado por medio de su compasión, que es una acción espiritual que expresa comprensión, comprensión profunda al ser porque conoce su condición, conoce su sufrimiento y conoce su dolor. Y es cuando el único que te puede perdonar, perdonar sí, pero que te puede comprender en eso que estás viviendo difícil, pues es Él. Pero el Señor quiere transmitir a muchas mujeres su sentir para hacerles comprender y entender que Dios quiere ser compasivo. Una vez más lo repito, la compasión es una acción espiritual que expresa
comprensión profunda al ser, porque conoce su condición, sufrimiento y dolor. Y Él quiere sanar y dar consuelo. ¿Sí? Y entonces me queda claro, así como somos bendecidas para bendecir, vamos a ser consoladas para consolar. Después de la experiencia del año pasado de disfrutar, y la sigo disfrutando, la consolación de Dios, creo que Dios me ha respaldado para consolar muchos corazones que pasan por pérdida, porque sé lo que es eso. Eso solamente puede venir de Dios. Estas expresiones son las que toda mujer necesitamos, queremos buscar. Muchas veces lo buscamos en el ser humano y no lo podemos encontrar, porque esto al ser divino, pues solo se encuentran en el Señor. Y lo más interesante es que Él hace un pacto de paz. Dice que aunque la tierra tiemble y aunque las montañas se cambien de lugar, mi pacto de paz contigo, ese no se alterará, no cambia. Que también algo que nos hace mucha falta a las mujeres, precisamente es tener esa paz constante en el corazón. Esa paz que dice guarda la mente y guarda el corazón. Esa paz que viene por el príncipe de paz. Yo he estado viendo últimamente a cómo le gusta a la gente publicar del Principito. Y bueno, no deja de ser un libro que tiene cierta clase de sabiduría, pero pues el Principito no existe. Pero el príncipe de paz, ese sí existe. Y el príncipe de paz es Jesús. Él es el que dice, la paz que yo les doy, el mundo no se las puede dar. ¿Sí? No tengan miedo. Entonces, entrar en pacto con Dios de paz. Ya se fue el enojo, se fue que estaba ocultado. Ya eso ya pasó, porque fue momentáneo, porque nos hizo comprender que provocamos esas acciones de Él, aunque fueran inmediatas y breves, pero ahora hay un pacto, el de amor con compasión y el de paz. Como podemos ver, mis amadas, hay palabra de Dios para responder a toda necesidad y a cada una de ellas. Esto es solo el inicio de un gran descubrimiento espiritual que nos va a llevar mucho más allá de lo que hemos vivido si se lo permitimos al Señor. Termino con esta hermosa promesa de Isaías 54:17. Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callada a todo el que se te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Fíjate qué poderosa promesa. Este poderoso capítulo termina con esta gran promesa. No hay arma que pueda destruir. Y vas a recibir el poder, fíjate bien lo que te voy a decir, para dejar callado al que te acuse. Y yo no estoy hablando tan solo cuando en un pleito de divorcio o en una separación, en una discusión conyugal. No, yo no estoy hablando tan solo de eso que lo incluye, sino aún la mentira. Por eso cuando dice bienaventurados los que son perseguidos diciendo de ustedes cosas mentirosas, yo siempre digo, ay, si dicen mentiras soy muy bendecido y bienaventurado, pero si lo que están diciendo es cierto, entonces ya no soy bienaventurado, ¿verdad? Pero en este caso dice que vas a poder dejar callado. La versión Valera dice que condenarás lengua mentirosa que se levante. ¿Sabes qué es esto? Es una herencia para los siervos de Dios. Así es que yo a partir de ahora te digo, amada sierva del Señor, toma esta herencia. Toma esta bendición. No tengas miedo. No va a haber el poder que Dios permita que suceda, a menos que tú lo permitas siguiendo en pecado, siguiendo en rebelión, en desobediencia. Ahí sí nos exponemos a no sé cuántas cosas, ¿verdad? Así que el llamado es a ser una sierva del Señor, es a contar con su respaldo
y su presencia para cumplir esta misión. Yo espero que al recibir esta palabra te haya exhortado, te haya desafiado, te haya confrontado, te haya abierto los ojos, el entendimiento, el discernimiento para darte cuenta que no eres un error de la naturaleza, no eres un fracaso andando, eres una hija de Dios, que Él decidió salvarte por su abundante gracia y gran misericordia y hacerte de nuevo como el alfarero lo hace con él y hacer cosas nuevas en ti a través de él. El que siga sanando tu ser, tu corazón, tu mente, tus pensamientos, de tal manera que al estar recibiendo toda esta riqueza puedas enriquecer a muchas mujeres que te rodean, que puede ser desde familia cercana, vecinos, amistades, conocidos y aún dentro de la iglesia. A veces damos por sentado que todos los que van a la iglesia son salvos, son creyentes fieles y yo me he llevado cada sorpresa, que no necesariamente van porque simplemente tienen la costumbre de asistir, pero muchos no han nacido de nuevo. Y a ti y a mí nos toca este llamado, confirmar su nuevo nacimiento y hacerlos discípulos. Y tenemos los recursos. Tienes celular, mensajes devocionales, videollamadas, llamadas, ¿sí? Textos. Ahorita que no nos podemos reunir con tanta libertad, hay que aprovechar estos recursos. Pero mi pregunta es, ¿quieres ser esa sierva? ¿Quieres ser esa sierva que Dios use y que extiendas las estacas de tu tienda y dejes entrar bajo tu cobertura a todos aquellos hijos huérfanos espirituales que están urgidos de que alguien imponga manos, los bendiga, les diga que los ama, los conduzca, los corrija con amor, les enseñe el camino, la verdad y la vida que está en Jesús? Yo le dije a Dios hace muchos años, aquí estoy. Yo espero que tú igual se lo has dicho, pero hoy lo reiteres y si nunca se lo has dicho, hoy le digas, aquí estoy. Inclina tu rostro un momento. Y allí, a solas con Dios, dile, aquí estoy. Una vez más. Quizá has hecho esta oración. Quizá has pasado al altar muchas veces. Quizá el enemigo te ha hecho olvidar o te ha descalificado para creer que puedes hacer. No se trata de ti, se trata de ti. Dile al Señor, al Todopoderoso, al Dios de la tierra, al Dios de Israel, a tu Padre eterno, aquel que dice, soy tu marido, yo soy tu hacedor. Dile a tu Creador, aquí estoy. Quiero, Señor, que hagas de mí un instrumento dócil en tus manos, una sierva, que no elija lugar, fecha o día u hora para servir, sino donde tú me pongas, yo pueda ser, yo pueda proclamar, yo pueda ser atraída a tantas mujeres que están desorientadas, confundidas, que necesitan llenar vacíos, que necesitan orden en su vida, que necesitan conocerte para realmente descubrir la valoración perfecta, que es el precio de la sangre de tu Hijo en esa cruz. Ahí está el valor estimativo, en el amor derramado en esa cruz. Y Señor, aquí estoy. Es un gozo ser tu hija, pero quiero ser tu sierva. Quiero ser una sierva obediente, una sierva fiel, una que deje de luchar contra otras mujeres para poder ser inspiración a otras mujeres.
Aquí estoy, Dios, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que sin ti es imposible, pero que contigo sí es posible. Aquí estoy para entregarte el sentimiento de abandono, el sentimiento de dolor, de frustración, de tristeza. Hoy, Señor, como mujeres, te entregamos esas debilidades nuestras de envidia, de competencia, de rivalidad, de crítica, de chisme, esas debilidades humanas, pecadoras, Señor, de querer estarnos comparando con otras o imitando a otras, Señor. Perdónanos, perdónanos. La esterilidad espiritual, el conformarnos tan solo con dar a luz hijos biológicos, los cuales queremos agradecer, pero sabemos que hay mucho amor en este corazón que tú has derramado para compartirlo con los hijos huérfanos, los que no han tenido una guía espiritual. ¿Quieres usarme, Dios? Díselo ahí en tu. Dile, aquí estoy, día con día, aquí estoy. No importa la edad, no importa la condición civil, menos la económica. Eso no es lo más importante, sino la disposición del corazón. Dile, aquí estoy, Señor. Yo quiero que tu obra continúe en mi vida. Agradezco lo que has hecho, todos los milagros, los cambios, la renovación, pero quiero más, sobre todo porque tú me lo ofreces. Y te doy gracias, porque a través de Jesús, el amado Salvador de mi corazón, son posibles todas estas cosas. Hoy acepto este desafío de ser tu sierva, y que viva lo que me resta de vida para dar gloria a tu nombre, para anunciar tus virtudes. Tú que me sacaste de las tinieblas, que me libraste de la muerte prematura. Hoy te digo, aquí estoy. Úsame, úsame. No quiero ser religiosa. No quiero ser fanática. No, yo quiero ser una sierva fiel. Ser sensible a tu voz y seguir teniendo la revelación de tu palabra. Gracias por ese siervo Isaías, inspirado por el Espíritu, que ha hablado a mi corazón de mujer en esta hora. Una vez más. Te bendigo y te alabo con todo mi ser. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén.